Entonces, ahí tenemos los alimentos, ¿no es cierto? Que los vamos a clasificar de acuerdo a su funcionamiento, pero sí tenemos que tomar en cuenta que están formados por los 6 básicos nutrientes, ¿no? Que debe haber. Entonces, y están almacenados en estos alimentos que normalmente consumimos, ¿no es cierto? Ustedes saben desde colegio esto, que son los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, los minerales, las vitaminas y el agua, ¿no? Que están presentes ya sea envasados algunos, como en este caso los aceites, ¿no es cierto? Las carnes, bueno, que les traigo un esquemita, y tiene sus aportes, está de acuerdo a las necesidades que tiene nuestro organismo, ¿no es cierto? La primera necesidad sería la expresión de los genes, ¿no es cierto? Que hagan funcionar todos nuestros tejidos, nuestras células en general. Tendrán que tener buena cantidad de energía para poder llevar al impulso para nuestras células y funcionamiento y el almacenamiento de más. Las funciones químicas, especialmente la acción dinámica específica, la energía que se gasta para metabolizar los diferentes nutrientes, las funciones, las diferentes actividades que van a hacer. Esto es en realidad lo que ustedes están haciendo ahora, están viendo la medicina en vivo, ¿no es cierto? Ya no es ese cadáver que donde ustedes no sabían qué era ese músculo, ¿no es cierto? De qué estaba formado. Ahora ya casi al filo de su formación, un poquito más mejor lo conocen al ser humano, ¿no? Entonces, además de mantener la temperatura constantemente, ¿no es cierto? Eso es realmente algo increíble, pero así, eso es lo que producen nuestros alimentos. También, relacionado con la expresión génica, tenemos la multiplicación celular en general, al niño especialmente, y también todo el tiempo están multiplicándose y degradándose o perdiéndose también ciertas células. Entonces, y también desarrollar. Gracias a eso podemos tener actividades, ¿no es cierto? Y podemos rendir, ¿no?, todos los días, ¿no es cierto? Y la regulación del entorno, que lo hace, ¿a qué hace todo eso? Está incluida el aspecto social y psicológico que tenemos en nuestras familias y también en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Y también ahí se pone la misma nutrición, incluyendo el medio ambiente, todo esto. Entonces, de esto vamos a ir desglosando de a poquito. Voy a dar paso a alguien que quiera entrar, tal vez. Siempre hay algún rezagado. Creo que ya no hay rezagados. Bueno, ¿no es cierto? Entonces, ¿se ve, jóvenes? ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí, Ya doctor. perdí. Sí, se ve, doctor. Bien. Entonces, vamos a considerar que hay una época de salud plena, ¿no es cierto?, que es de la vida intrauterina, donde hay una multiplicación del celular y hay tratar de estar con buena salud, buen equilibrio. En la época de la salud que se dice que es aproximadamente hasta los 50 años, digamos, ¿no es cierto? Y a partir de esto, como promedio, ¿no? Pues ya hay cierto desgaste, ¿no? Y cierto cansancio, ¿no? O sea, en la actividad misma, ¿no es cierto? Y pierde su capacidad también de reproducción el ser humano, ¿no es cierto? Se acentúa más a los 75 años, ¿no es cierto? Y ya también se invierte lo que habíamos tenido una etapa de bienestar, ¿no es cierto? Ya tenemos facilidad de podernos enfermar, ¿ya? Esto lo vamos a llevar, dígame. Doctor, sigue la primera diapositiva. Ah, ya ves. Este es el problema, no deja pasar, ¿no? ¿Ahora se ve? Sí, doctor. No, yo creo que vamos a apagar. ¿Se ve ahora? ¿Se ve? ¿Se ve la diapositiva? Nada. Sí, se ve la segunda diapositiva, doctor.
¿Cómo es? ¿Es la nueva o no? ¿O no es la nueva? Se ve la diapositiva que dice desgaste natural de la salud. Ah, ya, eso pues es. Bueno, pero eso es lo que les decía. Y esto es una tontera esto. Entonces, lo que les decía, que el primero es una esquemita para mostrarnos, ¿no? De que los primeros años de vida es de bienestar, se goza de buena salud, y después de a poco empieza el cansancio, ¿no es cierto?, la fatiga, el cuerpo ya no funciona adecuadamente, la capacidad reproductiva también va disminuyendo, a los 75 se acentúa, ¿no es cierto?, y finalmente tenemos la época donde hay pues probabilidad de enfermarnos, ¿no es cierto?, que es más o menos de los 75 años hacia adelante, ¿ya? Voy a volver a retroceder porque esto es una tontera esto. Entonces vamos a clasificar ahora. Si no se ve, me dicen nomás, ¿no es cierto? Vamos a clasificar nuestros alimentos de acuerdo al funcionamiento que les decía, ¿no es cierto? Una forma es clasificar por la naturaleza, más bien, ¿no es cierto? Y vamos a clasificarlos en vegetales, en productos animales, ¿no es cierto? Después de origen mineral, ¿ya? Entonces, así que vamos a clasificar por su naturaleza, ¿no es cierto? Ahí está la sal de productos minerales, ahí están las de origen animal, las carnecitas que les gusta a ustedes, y la parte vegetal, ¿no es cierto? Están todo lo que son las frutas, las verduras, ¿no es cierto? Que nos interesa saber. Esto tengo que terminar de hacer porque si no, no muestro nada. Después vamos a clasificarles a los alimentos, ¿no es cierto? De acuerdo, me dicen si estoy clasificando ahora por su composición química, la anterior era por su naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, ahí está por su composición química. Los vamos a ver, los que tienen más hidratos de carbono, ¿quiénes serán? Están los cereales ahí, las papas, ¿no es cierto? Están los fideos, ¿no es cierto? Los diferentes tipos de cereales, la cebada, ¿no es cierto? El arroz, todo esto está, los hidratos que tienen hidratos de carbono. Las proteínas son los que tienen las carnes, las leguminosas, ¿no? La leche. Después tenemos los grasos, como son el aceite, y las que tienen vitaminas, ¿no? Minerales, y que tienen fibra, especialmente la mayoría de las frutas, ¿no? Con ciertas excepciones. Por ejemplo, el plátano no tiene fibra y todos los demás sí tienen fibra, ¿no es cierto? Estos alimentos, aparte de darnos minerales, darnos vitaminas, entonces son los que tienen buena densidad de nutrientes, ¿no es cierto? Y además que permiten el funcionamiento del intestino normal, ¿no? Personas que no comen frutas, no comen verduras, están siempre en riesgo, ¿no es cierto? Aunque ahora parece que ha cambiado, como les decía, ¿no? Hay un poco de cierto escepticismo, que han bajado un 30% de promedio más o menos los nutrientes. Entonces había que hacer estudios para realmente confirmar esto, ¿no? Pero, sin embargo, de acuerdo a lo que es las enfermedades que se presentan, los niños que están en etapa de embarazo y todo esto, nos hacen ver de que sí es necesario suplementar con nutrientes. Voy a volver aquí. Entonces, tenemos también, de acuerdo a su función principal, tenemos los alimentos, de acuerdo a su función, los que nos van a formar tejidos, especialmente los que tienen proteínas. Una clasificación sencillita les estoy dando. Los energéticos, que dan mayor cantidad de energía, y los reguladores, que son generalmente las frutas y las verduras, que son los que tienen vitaminas y también minerales, ¿no? Seguimos con la clasificación, ¿no es cierto? Podemos clasificar
por su procedencia. Tenemos los cereales, ¿no es cierto? Que vienen de los cereales. Ahí están los fideos, están los arroces, etcétera. Son los cereales. Productos de cereales, ¿no es cierto? Las pastas, ¿no? Las raíces y tubérculos, las grasas y aceites, las carnes, ¿no es cierto? Los huevos, la leche derivada, las verduras, las frutas y las bebidas. Y por su acción, en sus genes, tenemos los que van a actuar. Hay ciertos que actúan, por ejemplo, el zinc, el hierro, el cromo, ¿no es cierto? La vitamina A, la vitamina D, ¿no es cierto? Ayudan en la expresión genética, ¿no? Y también como por ser alimentos ayudan a la expresión genética. Después tenemos por su conservación, son los alimentos los perecederos, los que se degradan fácilmente, semiperecederos, hay algunos, ¿no? Y no perecederos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las lentejas, las papas, estas que se pueden mantener por más tiempo, ¿no? Y si nosotros podemos almacenar bien el arroz, por ejemplo, las fideo, todo eso, las leguminosas, entonces podemos mantener, o sea, con buenas condiciones, ¿no? Y los semiperecederos, bueno, son los que en algún momento siempre se dañan, ¿no es cierto? Por ejemplo, las frutas, ¿no? Ahora, estos los alimentos se han clasificado y se siguen clasificando cada vez más, ¿no es cierto? Ahí están que tienen los alimentos dietéticos, son de alguna manera que se controla algún tipo de grasa, por ejemplo, para poder mantener bien el peso. Los complementos, ¿no es cierto?, que pueden ser las especies, ¿no? Después tenemos los nuevos alimentos que son de los elaborados, ¿no? Los alimentos funcionales, que es aquellos que ustedes van a tener una clase al final donde la doctora les va a hablar muy bien cómo el tomate tiene licopeno, ¿no es cierto?, cómo el brócoli tiene glucosinolatos, ¿no es cierto?, cómo el arándano o los productos que son de colorcito especialmente, ¿no es cierto?, o la granada, etcétera, son los que tienen flavonoides, ¿no es cierto? Y algunos que se les ha dado también el nombre nutracéuticos, que algunos omega 3, por ejemplo, que se los envasa. Se los envasa y se compra, ¿no?, en la farmacia. Y está el selenio también, algunos minerales, el magnesio, etcétera. Y los alimentos genéticamente modificados, ¿no? Toda una gran polémica se ha hecho estos años para que no se pueda utilizar los alimentos genéticamente modificados. Pero bueno, nosotros vivimos en un país que muchas veces ha sido abusado, ¿no es cierto? Si ustedes saben, con la plata de Potosí, somos los autores del capitalismo, si alguien se da cuenta y empieza a investigar eso, es un país muy rico, Bolivia, ¿no es cierto? Y hasta ahora sigue siendo rico, ¿no es cierto? Pero pobres en poder discernir bien y poder formarnos y poder tener un nivel de vida mayor, ¿no es cierto? Lamentablemente es así. Uno entra a Bolivia y está lleno verdecito, está todavía el ambiente bueno, ¿no es cierto? Se puede vivir bien todavía en nuestra tierra, ¿no es cierto? Pero no sabemos quién nos está gobernando y lamentablemente todo lo que se debe hacer en forma correcta lo hace al revés. Siempre ha sido así Bolivia, ¿no es cierto? Y los que nos aburrimos nos vamos, ¿no? Ah, yo me voy a ir a Estados Unidos, y no encuentro nunca un país como este. Lamentablemente es así, ¿ya? Entonces, y ahora nosotros estamos presos de alimentos genéticamente modificados, cuando nosotros podíamos estar nomás promoviendo la producción agrícola natural, la orgánica, en lo posible, ¿no es cierto? Entonces hay una manipulación actualmente. El suelo se degrada si no cultivamos otras cosas que no son las que se debe, ¿no es cierto? No tenemos buenos manejos,
no cuidamos el ciclo de agua ni tenemos buen manejo de los suelos, la tierra se degrada, hay una interrupción, ¿no es cierto?, de las lluvias, ¿no es cierto?, hay sequedad, más bien esta época ha llovido muy bien y todo el valle y todo eso se han llenado de frutas y producción, ¿no es cierto? Entonces, el medio ambiente se contamina cuando hay problemas de sequías, ¿no es cierto?, y no hay lluvia, ¿no es cierto?, y como les decía en la clase inaugural, ustedes tenemos el riesgo todo el tiempo de que tengamos más tipos de enfermedades raras, ¿no? Por no tener una vida civilizada, más que nada. Yo diría que tendríamos tomar conciencia todos los bolivianos y si podemos organizarnos, lo hagamos, ¿no? La Constitución es una forma de organizarnos, pero la Constitución está ahorita destrozada, ¿no? Los bolivianos han votado para que se apruebe esa Constitución y no es respetada, lamentablemente, ¿no? Entonces el alimento tiene el riesgo de ser alterado, ¿no es cierto? Y el buen estado de salud está en riesgo, ¿no es cierto? Y estamos con enfermedades raras, ¿no es cierto? Especialmente el cáncer nos está atacando, tenemos alta prevalencia y cada vez más, no siquiera alta prevalencia, sino cada vez más tenemos prevalencias de esta patología. Por nada más que no saber vivir bien, ¿no? ¿Se ve, jóvenes? No, sigo con la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, sigamos viendo, conociendo los alimentos. Entonces, ahí están los... Si alguien me dice algo, estoy presto a poder charlar con ustedes, ¿no? Yo les estoy guiando para ver cómo aquí conoceremos nuestros alimentos, estas bondades tienen, hay riesgo de esto, estoy en ese tren, ¿ya? Hablarles así. Entonces, ahí los alimentos que nos forman, que son formadores clasificados dentro de esto, ¿quiénes son los que permiten el adecuado crecimiento de los tejidos y nos protegen contra las enfermedades, ¿no? Entonces, tienen funciones catalíticas, es decir, destruyen o metabolizan más bien, es el mejor término, todos nuestros nutrientes. Tienen funciones reguladoras, ¿no es cierto?, como las hormonas, los neurotransmisores, ¿no es cierto?, ayudan en el transporte, principalmente la albúmina. Espero que ustedes cuando han recibido evaluación, ustedes saben que es la proteína más abundante y la que nos ayuda mucho en el transporte de todos nuestros nutrientes, la mayoría de nuestros nutrientes, ¿no? Forma parte de estructura, todo nuestro músculo, hígado, todo eso está formado por nutrientes, ¿no es cierto? Y además ayuda en las defensas, ¿no es cierto? Y cada alimento tiene un contenido diferente. O sea, no hay un solo alimento con el que podamos vivir, ¿no es cierto? Entonces, todos tenemos que variar. Uno tiene, por ejemplo, tiene calcitonina, este es un salmón, ¿no? Y tiene también omega 3, ¿no es cierto? O sardinita, si no tenemos plata, eso podemos buscar, ¿no es cierto? Y tiene un poco de verdurita, el ácido fólico, ¿no? Que el tetrahidrofolato ahí se tiene en forma natural, porque ustedes sabían que el ácido fólico, ya les voy a hablar un poquito más tardecito, no es la forma ideal, así como utiliza ahorita, se han encontrado mutaciones y no está cumpliendo su función el ácido fólico, de evitar la hemocisteína, enfermedades cardiovasculares, enfermedad de Alzheimer, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, vean la importancia de esto. Ahí están la leche, ahí están las leguminosas, ¿no es cierto? Que el yogur, ¿no es cierto?, que además nos da probióticos más. Y los huevos, ¿no es cierto?, que tienen su composición, desde calcio que tiene, que vamos a ir desglosando después, hasta la yema que tiene la colina, ¿no?, que todo esto nos sirve para funcionar, ¿no? Ahí tenemos un poquito más ampliado de lo que son las carnes, que tiene fósforo, tiene hierro, son proteínas de alto valor biológico. Además tiene vitamina B1, B12 y la B9, ¿no?
Y también tiene la B12, tiene la metionina que regenera el folato. O sea, entre ellas se complementan la B9 y la B12, no solamente la vitamina C y el hierro. Ustedes están para fijar estos aspectos, ¿no es cierto? Se están llevando en su última etapa de su formación, deben llevar al principio, pero bueno, así está hecho nuestro currículum, ¿no? Entonces, entre ellos se complementan B9 y B12, ¿no? Para el funcionamiento adecuado. Y si caen los dos, también tenemos la anemia, ¿no? La anemia megaloblástica vamos a tener. La B3, que es el ácido nicotínico, tiene la posibilidad de metabolizarnos, dar más energía a nuestro cuerpo. Igual la B5, que es la acetilcoenzima A, que hace que ingrese para la formación de energía a nivel de las mitocondrias. La B6, que actúa además de ser neurotransmisor que actúa en el GABA, actúa en las transaminasas, en la síntesis de proteínas también interviene. Y aquí están las carnecitas que tienen poco, esto se les pone sal, ¿no? Tienen poco sodio y tiene poco calcio, ¿no es cierto? También aportan el potasio, el selenio, el zinc, ¿no es cierto? O sea que tienen un buen nivel las carnes. Es agua, un 60-70%. Tiene alrededor de las proteínas, son el 20% de las proteínas, ¿no es cierto? En total, alrededor del 20%. Cuidado que no sepan cuánto tiene las carnes en general de proteínas, más o menos alrededor del 20%, ¿ya? Y nos da 150 calorías por 100 gramos más o menos. Las grasas de 8 a 20%, además tienen sustancias extractivas, ¿no? Que son apetitosas normalmente. Y el pollo, que no es alergénica, generalmente hay alguien que siempre se sale de la norma, ¿no es cierto? Pero es de fácil digestión, ¿no es cierto? No tiene fibra directamente. Ahí está. Algunas características de lo que es las carnes, ¿no? Perdón. Dígame, ¿se ve o no se ve? No, ahora sí, antes no. Ah, sí, no, estoy ahora con pescaditos ya también, ¿ya? ¿Se ve los pescaditos? Sí, doctor. Ya. Entonces, los pescados son los que tienen ácidos grasos poliinsaturados de buena digestión, ¿no es cierto? Tiene menos de 2% de grasa, el bacalao y la merluza, ¿no? 80 a 100 calorías por 100 gramos tiene. La trucha, el pez espada, el boquerón, 2 a 7% de grasa, 100 a 140 calorías por 100 gramitos. Estos pescados azules son los que les decía que tienen omega 3, ¿no es cierto? Ahí está el salmón, el atún, la sardina, la anguila, ¿no es cierto? Este omega 3 permite que la sangre circule cuando está en el fondo del mar o en el mismo río, ¿no es cierto? Entonces vean cómo protege, ¿no es cierto? Para que los vasos vayan funcionando bien, los vasos sanguíneos, ¿no? De 150 a 200 calorías son los llamados pescados azules. Lastimosamente, nosotros no tenemos mar por culpa de los chilenos y hoy día justo se recupera, debemos estar llorando todos, ¿no? Por culpa de ellos no tenemos yodo y no tenemos omega 3 a la mano, ¿no? Entonces, este yodo permite que tengamos un buen coeficiente intelectual, ¿no es cierto? Y el omega 3 también evita enfermedades cardiovasculares y también buen funcionamiento cerebral, ¿no? Entonces, son dos nutrientes sumamente importantes que no tenemos que comprar el omega 3 o pagar un poquito más y comprar como sardina o como atún, ¿no es cierto?, envasado. Además tiene fósforo, tiene potasio, calcio, flúor, magnesio, tiene zinc, son ricos en zinc. Selenio también, todito estos son oligoelementos, ¿no? Y son elementos como alguna vez creo que les voy a complementar, si es que hay tiempito, somos nosotros una parte de esta naturaleza. Así como nuestro cerebro es parte de la constelación que tenemos de planetas, ¿no es cierto? Al igual también nosotros somos parte del agua del mar, ¿no es cierto? Y debíamos tener siempre concentraciones mínimas, pero debía haber las concentraciones de todos estos minerales. Y muchas veces no tenemos. El selenio, por ejemplo, hay en la Tierra, pero a veces disminuye, ¿no es cierto? Pero
especialmente el yodo y el omega 3 son los que nosotros tenemos en disminución, ¿ya? Los trabajos que nos hemos hecho y he tenido la suerte de participar, hemos visto hace 30 años ya de que el zinc era un nutriente sumamente importante, ¿no es cierto? Y nosotros somos terceros productores en el mundo. Y sin embargo tenemos niños con retardo en crecimiento, ¿no es cierto? Y esto ayuda muy bien, actúa a nivel de las hormonas del gusto, regulando la formación de linfocitos en las hormonas tímicas, ¿no es cierto? A nivel de los dedos de zinc también, para evitar las enfermedades tipo Alzheimer, etcétera, etcétera. Entonces, si algo quisieran ponerse ustedes, decir que se investiga en esta universidad, pongan de ejemplo a este nutriente y seguro que se van a encontrar con novedades, ¿ya? De agua dulce tiene mayor concentración de calcio que sí, que el marino, ¿no? El magnesio y el fósforo. Es rico en vitaminas A y D, especialmente el de agua dulce y el complejo B. B1, B2 y B3 también tiene como nutrientes, como vitaminas, ¿no? ¿Ya? Ya yo creo que han llevado a evaluación nutricional, se ve la deficiencia del B1, el beriberi, ¿no es cierto? La vitamina, las 3D, dermatitis, demencia, ¿no es cierto? Que se encuentra por deficiencia de la vitamina 3 del ácido nicotínico, ¿no? Entonces son aspectos que debemos considerar. Voy a tener que volver aquí. Entonces, no sé dónde me he metido, pero voy a resumir esto. Miren nada más de aquí porque se han metido las diapositivas. Si nosotros vemos el huevo, desglosaremos algunos nutrientes, sus conceptos, su composición. Si hay alguna pregunta, ustedes me dicen, ¿ya? Así, por ejemplo, en un huevo que tenemos, vamos a tener la cáscara, tiene un 10%, la clara 57% y la yema 33%. Esa es su distribución porcentual de su peso. Agua es mayor cantidad a nivel de la clara, 87-88%, y la yema entre 51 y 52%. ¿Ya? La cáscara da 2 nada más. Cuando tenemos de proteínas, ¿no es cierto?, está en mayor cantidad a nivel de la clara, o albúmina como albúmina. A veces nosotros queremos recetar a un niño un huevito ya, dele nomás la clara, les decimos, ¿no es cierto? Cuando justo puede el niño tener alergia a estas proteínas. Entonces empieza siempre con la yema de huevo. Cuidado que ustedes tienen que tener ciertos conocimientos generales, ¿no es cierto?, pero buenos conocimientos, ¿no es cierto? Aquí tiene ovoalbúmina, la cobalbina y la avidina también tiene. Esta avidina se destruye cuando se calienta el huevo, ¿no es cierto?, cuando se hace un huevito pasado. ¿No es cierto? Si comemos crudo, porque a veces hay gente que hace ejercicios y que, bueno, quiere descubrir la naturaleza, ¿no es cierto? Dice, no, crudo es mejor y tiene el riesgo de tener deficiencias de vitamina B8, porque el huevo crudo tiene avidina, que evita que la vitamina B8 o la biotina funcione adecuadamente, ¿ya? Además tiene ovomucoide, globulinas, tiene ovomiosina que inhibe las proteasas, ¿no? En la yema también tenemos 16 a 17% de proteínas. Los lípidos, 0.102 hay en la clara, pero tenemos mayor cantidad en el plasma que tiene el yema, en la zona plasmática, en la zona granular que tiene. Hay lipoproteínas de baja densidad, pero también hay de alta densidad, ¿no? Entonces, dependiendo también del alimento que recibe la gallina, con algas marinas creo que se les da ahora, yo no he visto, pero hay esa información que tenemos, ¿no es cierto? Entonces tiene mayor cantidad de ácidos grasos de cadena alta, ¿no es cierto? Lipovitalinas también tiene, y también tiene fosbitina, que es una proteína que no permite que el calcio, el magnesio y el hierro pueda funcionar bien. Esta fosbitina agarra el transporte. Lipoproteínas de alta densidad son estas, ¿no?
Y los carbohidratos 0.8, 1.5% y la yema 0.6. Y en los minerales, ya les decía, tiene buena cantidad la cáscara de huevo, calcio, magnesio, fósforo. Bueno, en las provincias del campo, algunos se hacen muelen la cáscara de huevo y comen, ¿no? Entonces 0.6, 0.9, vitamina B2, B3 y B5 también tiene la fibra. Y ahí está, en la yema también tenemos sus minerales, tiene el fósforo, el calcio, el magnesio, el potasio, el complejo, la vitamina A también tiene, gracias a eso es amarillito el huevo. B1, B3, B2, B8, B9 y B12 también tiene, ¿ya? Entonces, si hay alguna pregunta, me dicen nomás, ¿ya? Tendría que responder porque nosotros nos hemos ido hasta la misma naturaleza. Hemos hecho trabajos que nos permiten hablar de las bondades de todo esto, ¿no es cierto? O sea que nos hemos tenido que enterarnos de cosas que cuando estábamos en la carrera ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Ahí está, tenemos una buena fuente de proteínas, el huevo. La yema tiene colina, acetilcolina, que hace funcionar como neurotransmisores. No eleva el colesterol, según los estudios últimos. La yema tiene carotenoides, les decía, vitamina A, tiene la luteína, la zeaxantina también tiene. Y cuando son alimentadas las galletitas con lino, o sea, con linaza, ¿no es cierto?, presentan omega 3. Entonces, vean, ustedes, mucho depende de cómo nosotros tratamos también a la naturaleza, en este caso, a las gallinas también, ¿no? Otro tenemos son las leguminosas, ¿no? Las leguminosas. ¿Se ve, no? Las leguminosas, chicos. Las leguminosas. Sí, doctor. Uy. Mucha energía están, chicos, ¿no? Entonces, ahí tenemos las leguminosas. Ahí está la soya, ¿no es cierto?, que tiene 34 gramos de proteína por cada 100, tiene lípidos 18.6, carbohidratos 15.8, fibra cruda tiene 15.7. A nosotros nos interesa la fibra, ¿no es cierto?, porque funcione bien nuestro intestino. ¿Y quién tiene también? Ahí tenemos las lentejas que tienen 11.2, ¿no es cierto?, que nosotros no comemos muchas lentejas y son ricas en proteínas y ricas en hierro también, ¿no es cierto? Ahí también tenemos la arveja, también tiene 16.7. Las habas tienen 27.6 también de fibra cruda, ¿no es cierto? Entonces, vean, todos estos alimentos tienen buena concentración, menos el maní, que tiene buena concentración de fibra. Y somos un país de estreñidos, ¿no? Muchas veces. ¿Por qué? Porque no se coma las leguminosas. Se van a acordar de esto. El maní tiene buena concentración más mayor cantidad de lípidos tiene el maní, ¿no es cierto? Y tiene minerales, no tanto, un poquito abajo, ¿no? 2.7 más o menos. La arveja tiene bastante fibra cruda y no tiene muchos lípidos, ¿no es cierto? Tiene proteínas hasta 21.6, carbohidratos 56, ¿no? Minerales 3.0. Los porotos, aquí se da mucha barra a los porotos porque tiene buena concentración de calcio, ¿no es cierto? Hasta 4.4 llegan sus minerales, ¿no es cierto? Entre los rangos más importantes. El garbanzo, esto que comemos en los carnavales, ¿no es cierto? 13.6 de fibra cruda tiene, carbohidratos 55.8 y también tiene buena concentración de proteínas. Miren, 20.5, no está muy lejos de la arveja y porotos. Y de las lentejas, tiene también, ¿no? Y tiene minerales también 3.0, también tiene calcio esto. Las habas tienen 27.6 de fibra cruda, ¿no es cierto? Y minerales a 3.6, ¿ya? Entonces, esta es su composición y las lentejas es la que por mucho tiempo se ha utilizado, es la dieta del pobre, ¿no? Que tiene buena cantidad de proteínas y también tiene buena concentración de hierro, ¿no? Tiene buena concentración de hierro, especialmente eso tenemos que considerar. Lípidos es bajito nomás, ¿no?
¿Qué recomendaciones tenemos sobre esto? Que son pobres en aminoácidos azufrados, en realidad todas las leguminosas. Antes de consumir hay que hidratar, ¿no es cierto? Se hace la cocción primero, ¿no es cierto? Al cocer se destruyen las hemoglutininas que pueden producir alteraciones y las saponinas, ¿no? Algunas tienen trisacáridos no digeridos por el intestino, fermentados por la flora intestinal, ¿no? Entonces eso hace que se renueve nuestra flora intestinal, es la fibra famosa que les decía, ¿no? Mejora el tránsito intestinal hasta que funcione el intestino. Hay pues enfermedades que hay parálisis de grupos musculares, ¿no? Que se produce, que se llama el latirismo. Esta se encuentra, no he nombrado ahí, por si acaso, pero se encuentra en el alborta, ¿no? Que es una leguminosa, ¿no es cierto? Entonces, el latirismo es por un aminoácido que tiene, que se llama la beta-1 salil alfa beta de amino propiónico, es eso, ¿no es cierto? Esta era una buena pregunta para las anteriores generaciones de médicos, ¿no? Pero de todas maneras no está mal decir de que hay enfermedades también por uso de de las leguminosas, ¿no? Como el latirismo. El favismo también, ¿no es cierto? Que produce una metahemoglobinemia, ¿no es cierto? Y los hongos también que pueden alterar, ¿no? El funcionamiento del organismo. Entonces, vean ustedes, esas son las leguminosas. Después tenemos entre las que nos dan proteínas, tenemos las leches y derivados, ¿no es cierto? Que vamos a dividir a nivel físico con 3 sistemas que tiene. Tiene una emulsión, que es grasa en agua. Las emulsiones que después ustedes ven aquí, nuestros nutrientes, con un poquito de cierto desdén se mira, ¿no? Desprecio incluso. Y después, cuando ya estamos utilizando en preparar la alimentación enteral parenteral, recién le dan importancia. No sé por qué, pero hay esa tendencia del joven médico, o en realidad, ¿no? Del mismo médico en general, mientras no vea en la clínica así en forma evidente, no cree, ¿no? Entonces, bueno, ustedes van a ver en forma evidente cómo tal vez ya han visto, ¿no? Con alimentación parenteral no hay ningún problema, las emulsiones se utilizan mucho, ¿no? Bueno, después tenemos la suspensión coloidal, quiere decir que caseína en agua, ¿no es cierto? Eso es la suspensión coloidal. Y la solución coloidal cuando hay albúminas, globulinas al combinarse con agua. Esa es una solución coloidal. Esta es pregunta de examen. ¿Cuántos grados se hace la pasteurización de la leche? Ustedes van a poner a 72 grados centígrados por 15 segundos, ¿no? La pasteurización es un es un efecto físico brusco que se produce, ¿no es cierto? Para tratar de eliminar las bacterias especialmente, ¿no? Se pone por 15 segundos, miren nada más, hasta contar 15 y es por 72 grados centígrados, ¿no? Y después bruscamente se baja la temperatura, ¿ya? Entonces podemos clasificarla en higienizada, esta que ha sido esterilizada. Por su estado físico hay leches que vienen en estado líquido o vienen en polvo, ¿no es cierto? Otras leches. Por su contenido nutricional ahora le ponen, ya no hay clasificación para esto, ¿no? Porque uno tiene mucho omega, otro tiene más probióticos, otro tiene mayor cantidad de omega 3, la relación omega 3, omega 6 y omega 9 es diferente. Entonces ya se ha hecho todo un alboroto con la famosa industria de las leches, ¿no? Y la enriquecida es la que generalmente tiene mayor cantidad de calorías, ¿no es cierto? O también de nutrientes, ¿no? En general. Así también se puede clasificar. Entonces, comparando con la lechecita de la mamá, ustedes salen capísimos en lactancia materna, y eso es que hay que ponderar. Creo que la doctorita Cejas es la que hace eso. Es importante eso, ¿no? Porque es el principio de la vida. Ahora se ha visto que con las vacunas se ha aumentado la mayor cantidad de inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Es la segunda
siembra de probióticos que se produce por la leche materna. La primera es en la vida intrauterina ya, y al salir en el parto, ¿no? Y la segunda, los probióticos, el lactobacillus bífidos, el bifidobacterios, etcétera, y está rica la leche materna, ¿no es cierto? O sea que se siembra eso a nivel de nuestro tracto gastrointestinal. Entonces, su energía, la leche materna tiene 70 calorías por cada 100 cc, ¿no es cierto? A inicio 70, bueno, va a seguir 70, y la leche de vaca tiene menos, cuidado, ¿no? A veces se les hace alguna pregunta de comparación de las leches para que se fije estos conocimientos y caen redonditos, ¿no? Que tiene menos cantidad de proteínas, ¿no es cierto? Entonces tiene 1.2 se mantiene, ¿no? 2.2 la de continuación, es esta otra leche ya, ¿no? De cantidad 2.2. La leche de vaca tiene casi 3 veces más, 3 veces más, ¿no? 3.5 gramos. La relación entre caseína y suero plasmático es de 40-60. Y de inicio 40-60, 80-20 continuación, y la leche de vaca de 82-18, ¿ya? Los lípidos, la leche de la madre tiene nomás buena cantidad de grasita que complementa, ¿no es cierto? La grasa, la lipasa, especialmente, que no tiene mucho la leche, no produce, no se sintetiza bien a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, la leche de la madre tiene buena cantidad. 3.8, vean ustedes, 3.9, 2.9 y 3.7. Esta relación omega 6, omega 3 lo tiene por la misma naturaleza, casi es 1:1, si ustedes se dan cuenta. Yo les digo, les pregunto siempre esto, la relación omega 6, omega 3. 0.48. Ya se me engañaron aquí, ¿ves? Entonces, les voy a mostrar otra vez. Hidratos de carbono es la que tiene tiene mayor cantidad de proteínas y tiene mayor cantidad de hidratos de carbono, pero especialmente como lactosa, ¿no es cierto? Como lactosa. Aquí lo que quiero ver es 6.5 tiene aquí, ustedes ven que son concentraciones bajas. Hidratos de carbono en general que tiene 7.1, 8.5, 8.7 y también la de vaca 6.1. Comparando, pero igual sigue teniendo mayor cantidad de hidratos de carbono y de lactosa también, ¿no? Entonces la lactosa es hidrato de carbono propio de la leche materna. El sodio tiene bajas concentraciones, 16, el potasio 53, el calcio 30. Y verán, para que la vaca pueda tener un ternerito que se sacude cuando nace y ya camina, ¿no es cierto? Tiene sodio de 95, tiene potasio de 89, calcio de 120, harto, ¿no? Una buena concentración tiene, ¿no es cierto? Entonces esta es la diferencia, ¿no? Tiene mucha mayor cantidad de... La leche de vaca tiene mayor cantidad de lactosa, pero tiene menos cantidad de minerales, ¿no es cierto?, que la leche de vaca. ¿Está bien? Y el hierro tiene la cantidad suficiente, pero tiene lactoferrina, ¿no es cierto? Pues así con mucha facilidad se absorbe este hierro que tiene la leche de la mamá, ¿no es cierto? En cambio de la vaca también tiene la misma concentración, pero no se absorbe muy bien, ¿no? Si ustedes vieran la proteína como es en microscopio de la leche de vaca, ¿no es cierto? Son proteínas difíciles de digerir. Ahora vamos a los cereales, ¿no es cierto? En los cereales hay que recordar un poquito de los cereales, de que tiene unas envolturas, ¿no es cierto?, en la parte del epicarpio, ¿no es cierto?, especialmente el endocarpio, el mesocarpio, ¿no es cierto?, en esta parte especialmente es donde se encuentran las vitaminas B1, ¿no es cierto?, tiene omegas, ¿no es cierto?, más bien omegas tiene aquí en el germen, ¿ya?, en el omega 3. El endospermo es lleno de vitaminas, ¿ya?, de proteínas, perdón. Y el salvado tiene fibra, ¿no es cierto? Lo que es el salvado es la parte más superficial, ¿no? Tiene fibra y tiene vitamina B9 también.
Ya está, esto es cuando nosotros utilizamos en trabajos de investigación, hemos utilizado granos andinos amazónicos, hemos utilizado la quinoa, hemos utilizado la soya también en esta temporada y hemos utilizado la cañagua, el pito de cañagua. Ya hemos visto aquí cómo era el peso talla, ¿no es cierto?, cómo mejoraba. Entonces, este era el timo más, ¿no?, la respuesta inmunitaria. Aquí vean ustedes cómo mejora en relación, el timo ese está en verdecito, ¿no es cierto? Aquí se ve, bueno, poquitito, pero cuando uno ve, ahí ve que realmente nuestros alimentos eran potentes. No puedo dar el mismo crédito de la soya porque es medio manipulado, ¿no? Han utilizado herbicidas y demás. Pero de la quinoa, la cañoa, podemos decir, mire, que ayuda bastante bien, ¿no? A darle la respuesta inmunitaria. El peso talla también ha sido mejor, ¿no? Pues todos estos trabajos son publicados, por si acaso. Ahí está la diferencia entre las diferentes cereales, ¿no? No se van a aburrir ni cansar porque se asustan algunos, ¿no? Aquí está, vamos a ver las bondades de la quinoa, ¿no es cierto? Tiene 11.8 gramos de proteína, vean, es bastante buena cantidad de proteínas, ¿no? La avena tiene un poquito más, la cañagua también tiene buena cantidad, ¿no? Después tenemos la cantidad de fibra que tiene. ¡Oh! ¿No se ve? Se sigue viendo la estructura del cereal. Ay, qué bacán. Gracias, doctor. No se preocupe, pues está usted para ayudar. ¿Ahora se ve? ¿Se ve ahora? Sí, doctor, muchas gracias. No, ¿de qué pues? Aquí está entonces la fibra, ¿no? La cañagua tiene mayor cantidad de fibra, ¿no?, para el funcionamiento intestinal y también para la microbiota, ¿no? No se olviden que necesita fibra, ¿no? Entonces, el hierro, la concentración de hierro, también vean ustedes cómo tiene la quinoa mayor concentración de hierro, ¿no? Es una buena pregunta que ustedes hagan las bondades de la quinoa, ¿no es cierto? Para que ustedes coman. Hace 2 años yo fui a Europa, he tenido la oportunidad de ir, y veo que todos comen, los joveritos, todos comen quinoa. Aquí yo no veo en las pensiones, en ningún lado no hay sopita de quinoa, ¿no? Entonces, para que vean cómo es somos medios hechos a los gringos, ¿no? Y cuando los gringos son hechos a los indígenas también, ¿no? Tenemos que valorar lo que tenemos, ¿no? Aquí está, después tenemos las vitaminas. La quinoa también tiene, miren, la vitamina B3, la niacina, ¿no? Tiene buena concentración. Esta es la quinoa. La cebada también tiene buena cantidad de proteínas, también debe tener la cebada, ¿no? Entonces, no se olviden, cuando hay crisis, la vitamina B3 está en las dermatitis, demencias y diarreas, ¿no es cierto? Las 3 Ds que le estaba queriendo decir la anterior. La avena también tiene 2.25, había tenido también buena concentración la avena. Pero el arrocito este que comemos, ¿no es cierto?, aparte de tener hidratos de carbono, ¿no es cierto?, entonces 79, pero tiene poquito, proteína 7, ¿no? Fibra tiene poca cantidad de fibra, ¿no? Entonces, estas son las diferencias entre los diferentes cereales. La quinoa tiene buenas ventajas, la cebada también, ¿no es cierto? La avena también tiene buena cantidad de fibra, digamos, aquí está, con 5.6 B. Cuando hay estreñimiento, ¿no? Pues la cebada tiene un poquito más, ¿no? Y de hierro, hemos dicho que tiene la quinoa, ¿no? Buena concentración de hierro. Esto podemos hacer, se hace complementación de aminoácidos y se ve las ventajas de la quinoa. Bueno, el grupo que trabaja conmigo, hacemos eso por formulitas, ¿no? Y podemos complementar y hacer proteínas de buena calidad. Bueno, la cosa es que no quiero marearlos tampoco, ¿no? Me voy a salir de aquí porque si no, otra vez va a salir. Finalmente, no es finalmente, es la mitad de lo que estoy hablando, van a tener un poco de paciencia, chicos.
Aquí tenemos los alimentos energéticos, o sea que nos van a dar carbohidratos que necesita nuestro cuerpo, más o menos tenemos un 50-60% que debemos comer hidratos de carbono. Cumple función de brindar energía necesaria para realizar las actividades diarias, mantener las funciones vitales y temperatura, ¿no? Porque son energía. Los monosacáridos tenemos la glucosa, la fructosa y la galactosa, ¿no? Los disacáridos son la sacarosa, que es fructosa más glucosa, y la maltosa, que son dos moléculas de glucosa, y la lactosa es glucosa más galactosa. Estas cosas químicas ustedes tendrían que saber muy bien, ¿no? Los oligosacáridos, que son más digeridos, son la maltotriosa y los refinos. Las maltodextrinas, esto que nos ayudan. Muchas veces el azúcar no podemos darle porque tiene, o la glucosa misma, porque tiene alto peso molecular. Entonces, damos maltodextrinas o dextrinas también dicen, ¿no? Entonces, más fácilmente entra esto y después se cambia a glucosa, porque eso es lo que utiliza nuestro organismo. ¿No es cierto? Los polisacáridos son el almidón, que generalmente está en la papa, en todos estos, y glucógeno, que está en el nivel del tejido muscular especialmente, ¿no? Espero que les esté cimentando un poquito lo que es. Y después tenemos las grasitas, las grasas, ¿no? Ahí tenemos las grasas que podemos dividirlas en saponificables, o sea que se digieren por método de saponificación, forman jabones. Y los insaponificables que no forman jabones, ¿no es cierto? Aquí están especialmente los saturados y los insaturados. Y los insaponificables son el colesterol. Pensamos que la grasa no sirve, por eso les digo proteínas de alta densidad. Les decía que no hay que desecharlas nunca porque forman parte, y las de baja densidad tampoco, porque forman parte de estas hormonas sexuales. Gracias a eso, ustedes son mujercitas, las chicas, y los varoncitos también, ¿no es cierto? Y también la vitamina D se absorbe. Y los ácidos biliares también actúan, ¿no es cierto? Ahí está un triglicérido, que es así como se absorbe más o menos en el tracto intestinal. También pueden ser terpenos y isoprenoides, ¿no? Otra clasificación. Ahí están los carotenoides de las grasitas, que es el limonel, el mentol, la vitamina A, K y E también. También hay impurezas, ¿no? Los triglicéridos es un 0.1%. Triglicéridos son 97 o 98%. Otros lípidos son los que más tenemos, ¿no? Los triglicéridos. Y los otros lípidos, 1%. Tiene funciones además de reserva de energía, cuando el organismo necesita, después puede utilizar. Tiene funciones estructurales, están las membranas de todas nuestras células. Protege, ¿no es cierto? Transporta también, ¿no es cierto? Forma hormonas, hemos dicho, y también produce energía, ¿ya? Entonces, esto es importante. Aquí es un lípido complejo con ácidos grasos y algo de grupo fosfolípidos. Es un fosfolípido, ¿no? Que tiene además de su grupo fosfato. Entonces, en estos lípidos tenemos que guardar la buena relación, ¿no? 0.38 a 0.46 hemos dicho, ¿no? Los trans especialmente producen alteraciones cardiovasculares, ¿no? Que hay una buena combinación sería con el aceite de oliva, el omega 3, ¿no es cierto? Es eso, omega 9 que decimos, ¿no? Bueno, aquí tenemos nuestros alimentos reguladores, ¿no es cierto? ¿Qué son los alimentos reguladores? Que son los que tienen nutrientes, ¿no? ¿Se ve, no, chicos? Sí, se ve. Aquí tenemos, que normal, nombramos un poquito a la flora bacteriana, porque son los que se sintetizan la vitamina K y la vitamina B12, ¿no es cierto? Además que estos alimentos equilibran funciones vitales, ¿no? Forman células y tejidos del cuerpo. Necesita diariamente pequeñas dosis de vitaminas y minerales, ¿no es cierto?
y tienen funciones antiinflamatorias también, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos nuestras, por ejemplo, la manzanita tiene funciones antiinflamatorias. Después tenemos la pera, ¿no es cierto? También el durazno también, ¿no? Entonces, de entre estos hay que saber elegir, ¿no? No todos, ¿no? Por ejemplo, la mandarina es más ácido, ¿no? Ahí están los alimentos, todo lo que alcaliniza nuestra, y tiene una buena concentración de potasio. No hay que olvidarse eso, ¿ya? Entonces, si tienen preguntitas me dicen, chicos, porque es importante que ustedes tengan una visión general de los alimentos, porque nunca han llevado, ¿no? Como les decía, nos hemos pasado de la facultad, nos hemos ido a pasear, qué es lo que pasa en el campo, ¿no? Entonces, otros que tenemos los alimentos energéticos, son los que tienen grasas saturadas, ¿no es cierto? El aceite de coco y de palma tiene grasas saturadas. No siempre son poliinsaturadas, por si acaso. A veces pregunta de exámenes. Los monoinsaturados son ácido oleico, aceite de oliva, de colza, ¿no es cierto? Los ácido linoleico tiene el aceite de girasol, el de maíz, el de pepa de uva, de maní. Omega 6 tiene el aceite de soya, ¿no es cierto? Linolénico son los que tienen el ácido graso docosahexaenoico hexenoico o el eicosapentaenoico, ¿no es cierto? Ese se encuentra en los omega 3, ¿no? En los animales acuáticos. Y ácidos grasos trans, ¿no es cierto? Que son manipulados, ¿no es cierto? Se les aumenta una cadena de hidrógeno y se los vuelve prácticamente saturados, ¿no? Entonces, por eso hace daño estos ácidos grasos trans, como la mantequilla, por ejemplo. Funciones tiene digestión del ácido oleico, tiene función energética y actúa a nivel de la membrana celular, que es lo que hemos dicho. Una vistadita más al aceite de oliva, que tenemos que ver sus características. El omega 9 es este, no tiene colesterol, tiene grasa monoinsaturada, se digiere bastante bien, reduce las lipoproteínas de baja densidad, mantiene las de alta densidad, se oxidan menos, ¿no es cierto? Tienen antioxidantes, tiene beta-carotenos, tiene polifenoles y tocoferoles también tiene. Tiene propiedades antitrombóticas, evita la irritación gástrica, aumenta la excreción biliar del colesterol y tiene, cuando se consume ahí, menor prevalencia de colelitiasis y también de posibles problemas gastrointestinales, ¿no? Entonces ahí está, vean cómo es, esta es la mantequillita, ¿no es cierto? La cantidad de saturados que tiene, ¿no es cierto? La mantequilla, mira, tanto saturado tiene, ¿no? En cambio, los saturados, los monoinsaturados, ahí está el aceite de oliva, ¿no es cierto? Que tiene más cantidad de omega 9, ¿no es cierto?, de poliinsaturados. ¿Ya? Entonces, vean ustedes la diferencia que hay entre los diferentes tipos de grasa. Y finalmente tenemos lo que son las frutas, ¿no es cierto? Podemos clasificar un poquito las frutas, no se van a cansar, chicos. Por su naturaleza tenemos que las que son carnosas, que tienen bastante agüita, y tenemos la palta, la cereza, el mango, las ciruelas, los dátiles, el melón, etc. Después tenemos las secas, la nuez, el maní, el pistacho, la almendra, oleaginosas, la aceituna, el maní, coco, girasol y sésamo, ¿no? Las que son secas, ¿no es cierto?, son menos del 50% de agua, tienen alta cantidad de contenido energético, tienen ácidos grasos poliinsaturados y vitaminas hidrosolubles, ¿no? Liposolubles. Las desecadas, que con el tiempo se secan, tenemos la aceituna pasa, la uva pasa, el durazno seco, los dátiles, ¿no? Que se concentra su energía. O sea, esto se consume si nosotros hacemos una guerra con Chile, para recuperar el mar, tenemos que llevar una fruta seca, ¿no es cierto?
Entonces, y tenemos los tubérculos, aquí las papas, el camote, la yuca, ¿no? La papa tiene mucha cantidad de hidratos de carbono, ¿no? Es la que es obesigénica y también no se aconseja a los pacientes que tienen diabetes, ¿no? De vitamina C y algo de vitamina A y B, pero muy poca concentración. La yuca tiene mayor cantidad, es pobre en calcio y más rica en hierro que la papa, contiene bastante vitamina C, ¿no? Y el camote, este sí tiene bastante vitamina A, ¿no es cierto? Similar a la papa. Y es alcalino el tomate, el camote, ¿no es cierto? Es similar a la papa. Entonces, los que tienen de color amarillito especialmente tienen vitamina A. Pero bueno, los que tienen color en general tienen buena concentración de vitamina A. Ahí está. Ahorita ya hemos hecho nuestra revisión de nuestros alimentos, porque es importante esto considerar. Y ahora nos vamos a hablar de lo que es la relación que tiene al comer estos alimentos que hemos mencionado y tienen todas las características, y mejor si son lo mejor cultivadas, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos relacionándonos ya con nuestras células, nuestros genes, ¿no es cierto? Entonces la composición tiene una base nitrogenada 20%, un fosfato 50% y un azúcar tiene 30%, ¿no? Ahí están los genes. Entonces, estos alimentos nos van a ayudar a que nosotros conozcamos este mundo de la nutriogenoma, que en realidad es un montón de miles y miles de genes que nosotros tenemos que describir, ¿no es cierto?, para poder relacionar con las patologías que podamos tener. Y ahora la humanidad entera está detrás de esto para que nosotros podamos prevenir enfermedades, ¿no es cierto? Estar preparados cuando va a haber una enfermedad que va a llegar, ¿no es cierto? Y tratar de hacer tests y los chips y las formas de diagnóstico más sencillas que están llegando ahora, ¿no es cierto? Porque ya creo que mucha gente ha muerto con cáncer, tienen enfermedades y demás, aunque no sé si vamos a variar mucho, pero sin embargo, como médicos y ustedes, para su formación, para que tengan mejor manejo de los pacientes, tenemos que llegar a esta medicina de la precisión. ¿Ya? Otra vez está el ADN que se regenera, ¿no es cierto? Tiene fosfato el 50%, azúcares 30%, B30 de azúcares, bases nitrogenadas 20%, ¿no? Eso son su composición del ADN en general. Entonces, ahí está. Nosotros ya desde mucho tiempo hemos estado siempre en contacto con la naturaleza, ¿no es cierto? Gracias a eso la vitamina D se va a sintetizar, ¿no es cierto? Gracias a eso vamos a ver, ¿no es cierto? Gracias a esto vamos a tener una parte, la mayor concentración de energía nos llega del sol, ¿no es cierto? Y también nuestras células se van a multiplicar, ¿no es cierto? Entonces, la naturaleza forma parte del ser humano y nosotros tenemos que entenderla, ¿no es cierto? Así como entre dos árboles se han entendido, así también debía haber un ser humano que está dando la mano al medio ambiente, ¿no? Entonces, si ustedes ven en los alimentos su concentración, todo lo que es calcio, flúor, todito, esto es lo que tiene nuestro cuerpo. Cuando hemos visto de evaluación, hemos visto la parte atómica, ¿no? Y aquí está todito eso, ¿no es cierto? Y cuando ya nos centramos al átomo y vamos más profundamente, ya tenemos... uy, ¿se ha acabado? Sí, ahora sí, está bien. Ya, estoy hablando de la relación atómica y subatómica de la misma naturaleza, ¿no es cierto? Con nuestro medio. Esto es lo que quiero decir. Y hay una comunicación constante con el ser humano. Ya, lo he resumido, ¿no? Entonces, cada vez se dilucida más el gen de nuestro medio ambiente,
¿no es cierto? Y tenemos tenemos enfermedades que sí son de genética pura, por ejemplo, como la enfermedad de Huntington, ¿no es cierto? Pero tenemos otras que son enfermedades más complejas, ¿no es cierto? Y otras que están en relación con la contaminación, ¿no? Son los tóxicos, las toxinas, las drogas, todas estas cosas que en realidad el ser humano se ha creado esto, ¿no es cierto? Y está en el ambiente. Y eso es lo que nos está alterando ahorita. Y estas que son complejidad, ¿no es cierto? Se dice que la obesidad solamente el 5% tiene un problema genético nada más, ¿no es cierto? Pero la leucemia, otras enfermedades infecciosas, la misma diabetes, está íntimamente relacionada con la dieta que nosotros estamos recibiendo, ¿no es cierto? Y de acuerdo a esto, ya nosotros tenemos que empezar a trabajar. No puede ser. Hemos manejado nutricionalmente hasta donde hemos podido, ¿no? Pero tenemos que tener algo más para poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, aquí están los factores. Aquí está, les decía, miren, esta es nuestra forma de vida que comemos, ¿no es cierto? Y hemos estado engordando, ¿no? Ahorita seguimos comiendo así, incluido yo, ¿no? Entonces, y la herencia de esta famosa obesidad solamente tiene una relación del 5%. Y más, aquí dice 16, como esto es muy alto. Entonces, la obesidad se puede controlar con la alimentación, ¿no es cierto? Y viendo hasta dónde está su predisposición a complicarse, ya nosotros podemos trabajar muy bien, ¿no? Pero ahí está la alimentación general, 54%. El medio ambiente, 20% que está, ¿no es cierto? La herencia, un 5% más, como le digo, se ha bajado ahora últimamente. Y los servicios médicos que tenemos la culpa, un 10%, porque no estamos haciendo esquemas de manejo, no tenemos protocolos, somos unos vagos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a cuidar nuestra población si atendemos al tum-tum, ¿no es cierto? Entonces, con el coronavirus me he fijado, una pena. No hay peso, no hay talla, no hay una dieta que se haga, ¿no es cierto? Una dieta corriente le dan por si acaso, como si en el cuartel estuviera, ¿no es cierto? Entonces no les siguen. Si entra con anemia y sale con anemia. No dosifican sus proteínas, cuánto era su albúmina, no hay nada, jóvenes. Entonces, si nos hablamos de obesidad, vamos a encontrar lo mismo, ¿no? Y ustedes espero que yo les impulse para que tengan, ustedes empiecen a hacer el cambio, ¿ya? Entonces, aquí está lo que tenemos que saber. Ahí está la genómica nutricional que se ha hecho un mundo ahorita, ¿no es cierto? Porque está escrito el ADN y tiene sus bases, sus nucleótidos, ¿no es cierto? Con toda la conformación que tienen, ¿no es cierto? Y tenemos que ver sus secuencias, tenemos que valorar sus polimorfismos, ¿no es cierto? Tenemos que valorar sus mutaciones, sus alelos que se repiten, todo eso tenemos que hacer, ¿no es cierto? Entonces, el mundo de la nutrigenoma que es grandísimo, ¿no es cierto? Y está relacionado con el gen, ¿no es cierto? Y tenemos la nutriogenética, que ya es un gen, por ejemplo, que está afectado. Por ejemplo, la fenilketonuria, porque es deficiencia de un gen que regula o hace que se exprese, ¿no es cierto? La fenilhidroxilasa, ¿no es cierto? La fenilhidroxilasa. Si no se sintetiza eso, fenilpiruvato se forma y algunos acetatos más se forman, ¿no es cierto? O sea que hay una mutación de este gen, de la fenilalanina hidroxilasa tendría que ser, ¿no es cierto? Entonces tenemos alteraciones de retardos en el desarrollo y tenemos otras porque interviene el metabolismo mismo de la tiroxina. Entonces tenemos muchas alteraciones que se pueden presentar, ¿no es cierto? Por este nutriente que no ha hecho que funcione bien este gen. Eso es lo que se llama nutriogenética, o sea, la relación con el gen con el nutriente, ¿no es cierto? Y la nutriogenoma es al revés, el nutriente con el gen. Y hay una interacción con esto, ¿no es cierto?
Aquí se altera por polimorfismos, ¿no es cierto? Por alteraciones que se pueden producir en los genes y la expresión misma del gen no es de la más adecuada cuando no estamos dando el nutriente que es, o la alimentación que debe recibir, ¿ya? Entonces, este es el mundo del genoma que estamos ahora, ¿no es cierto? Y cada vez hemos ido prosperando, hemos ido manejando. Ahí tenemos una dieta general, que solamente se hacían investigaciones, si digamos habían consumido un aceite que era tóxico, no los veían porque eran por negocios, que siempre ha sido el ser humano así, ¿no? Lo alteraban, entonces había enfermedades que se presentaban, entonces ellos hacían levantamientos epidemiológicos y mostraban, y hasta encontrar quién había sido el culpable, por ejemplo, de esa intoxicación del aceite, digamos. Y lo documentaban bien y con esto empezaban a manejar. Después ya estamos manejando los alimentos funcionales. Aquí ya les he dicho de la hipogalato de catechina, tenemos los flavonoides, tenemos el licopeno, tenemos la lisina, ¿no es cierto? Tantas que ustedes van a llevar cuando se lleve alimentos funcionales también, ¿no es cierto? Entonces son estos que alegaciones de salud, ¿no? Que tienen cada uno. Claro, tienen efectos benéficos, los mismos probióticos, ¿no? Que son los que nos ayudan a cumplir otras funciones. Hemos visto en la síntesis de la vitamina K, de la vitamina B12 interviene, ¿no? Entonces la nutrición personalizada, ya está, la nutrición molecular y empieza aquí la nutrigenoma, ¿ya? Entonces ya utilizan biomarcadores, estos kits ahora tienen nombre, ¿no es cierto? Entonces son de nueva generación y algunos que los voy a mostrar después. De análisis personales, hay dietas que se pueden hacer, dependiendo cómo está, hacemos nuestros valores predictivos, hacemos nuestra test de sensibilidad, de especificidad, y sabemos que esta persona está con riesgo, entonces ya empezamos a darle una alimentación que evite que haya ese cáncer, ¿no es cierto? O que evite que haya esa enfermedad cardiovascular, ¿no es cierto? Entonces ya es un mundo realmente interesante, ¿no? Pero también seguramente vamos a encontrar algunas equivocaciones sobre eso porque son repeticiones de esta timina y adenina y esta citosina y guanina, ¿no es cierto? Entonces a veces hay aspectos que se repiten, ¿no? Son polimorfismos, estas cosas que se están encontrando. Después llegar a la base de datos y a llevar a esto a la parte comunitaria para decir, bueno, tenemos que producir este tipo de alimentos, ¿no es cierto? En base a esta epidemiología que estamos tratando de ver, este perfil, ¿no es cierto? Se hacen alimentos biotecnológicos, alimentación con prevención, especialmente, nosotros hemos avanzado aquí también, y el complejos alimentos-medicamentos, sí se puede avanzar, ¿no es cierto? Entonces vean ustedes, esta es la revolución en el que estamos metidos ahora, y esa es la biología molecular. Se está viendo, ¿no, chicos? ¿Se ven, niños? La anterior diapositiva no se vio, doctor, la que dice relación entre alimentación y salud. ¡Qué barbaridad! Tengo que volver a pasar. No me dicen nada también, calladita. Esta, ¿no? ¿No han visto esta? No, no, doctor. Ahora vean, pues, ahí está lo que les decía, ¿no? La nutriogenoma, cómo está avanzando, este mundo donde estamos descubriendo el gen, sí se expresa, ¿no? Pero nosotros con la alimentación vamos a hacer de que evitemos, ¿no? Si hay alguna predisposición, de acuerdo a los hallazgos que hemos tenido analizando su genoma, ¿no es cierto? Entonces, le empezamos a dar una alimentación para evitar de que si va a tener, digamos, hipercolesterolemia, él ya tenga o tenga enfermedad cardiovascular o tenga cáncer, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y les decía ahí que antes se hacía esta dieta, se hacía solamente estudios epidemiológicos con intoxicaciones, por ejemplo, de aceite, se ha hecho adulterados, ¿no es cierto? Y se identificaba y se documentaba si era. Después ahora tenemos alimentos funcionales que la zanahoria tiene, por ejemplo, buena concentración de vitamina A. Entonces ya vemos que esta sí es útil porque además nos ayuda, ¿no? En controlar la deficiencia de la vitamina A.
O que el brócoli tiene glucosinolatos, y eso nos ayuda por sus efectos cancerígenos, ¿no es cierto? O el ajo tiene alicina, ¿no es cierto? Que ayuda como antioxidante, ¿no es cierto? Entonces, ven. Entonces, estas cosas son las que se están utilizando ahora, ¿no? Perfil bioanalítico, alegación sensorial que se hace. Y ahora tenemos la biología molecular con la descripción del genoma, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que hemos descrito bien lo que es la citosina, lo que es la adenina, lo que es la guanina, lo que es la guanosina, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos kits para preparar, de nueva generación hay, ¿no es cierto? Que nos podemos hacer a qué nivel hay alteraciones en el genoma, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso nosotros empezamos a tratar. Y eso se espera llevar a la comunidad para que se produzcan bien los alimentos, se respete bien la naturaleza y se pueda, de alguna manera, mejorar la salud, ¿no es cierto? Y esto es lo que les mostraba, ¿no es cierto? Estas son las travesuras del doctor Sevilla que hace, ¿no es cierto? Que nosotros hemos entrado con alimentación orgánica, ¿no es cierto? Y hemos hecho 50 huertos y hemos empezado a producir, ¿no? Y hemos hecho acelgas de buena calidad, zanahorias, tienen acelgas, había beterraga, había todo, hemos hecho bien, hemos hecho manuales, todo esto para que se pueda hacer. Y ha llovido, incluso durante un año hemos trabajado en Santibáñez. Les hemos estimulado a los niños, todo lo que se tiene que hacer en un hospital, en un centro de salud. Todo eso hemos ido, nos hemos llevado un equipo de cinco o seis personas, ¿no? Y que estamos todos los días ahí durante un año. Y hacíamos reuniones mensuales para ver cómo vive la señora, qué productos tiene, cómo está preparando, cómo está comiendo, el niño está creciendo, les hemos dado vitaminas, su desarrollo cómo está, todo esto hemos hecho. Yo mismo, cuando cuento yo mismo no creo a veces, ¿no? Pero aquí con genética más, imagínense lo que se podía hacer maravillas. ¿Qué dicen chicos, no es cierto? Bueno, ahora sí, sigamos, no, sin emocionarnos nomás, ¿no? Entonces, lo que les decía al presentar, somos lo que comemos, ¿no es cierto? Pero es una integración, ¿no es cierto?, de nuestros alimentos a nuestros genes, y nosotros, nuestros genes, a nosotros, nuestra forma de alimentarnos, ¿no es cierto? No solamente somos lo que comemos, sino también somos comemos lo que somos, también es, ¿no es cierto? Hay eso, ¿no? Muchas veces, no sé si a mi papá le gustaba siempre no sé qué platito, y ahora a mí también me gusta, ¿no es cierto? Entonces hay esa interacción que también hay que tener cuidado de entenderla bien. ¿Ya? Entonces ahí está la nutriogenómica, cómo afecta a los alimentos, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, una vía de un alimento X, puede ser los omegas, digamos, que estamos tomando directamente, hace que se expresen los genes, ¿no es cierto? Directamente. Y otros actúan a nivel del metabolismo, por ejemplo, la vitamina A de ácidos retinoicos se convierte en retinol, por ejemplo, ¿no es cierto? Para actuar a nivel del metabolismo, ¿ya? Entonces, vean ustedes la importancia de esto, y que aquí la vitamina B en la traducción de los genes, ¿no es cierto? Entonces, es esto lo que hacen los alimentos. Actúa no solamente en la expresión de genes, en el metabolismo, sino en las vías también, ¿no?, de transducción de señales. Entonces, muchas veces nos queremos comparar con un robot, porque esto es lo que han querido hacer, pues hasta ahora quieren manipular genéticamente, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros tenemos un proceso, no es algo que se puede cambiar un tornillo, ¿no es cierto? Estamos programados, más que programados, vivimos en interacción constante con nuestro medio. Nuestra genética se expresa de diferente manera, dependiendo de la alimentación especialmente, ¿no es cierto? Entonces, no somos robots, ¿no? Entonces, aquí se ha hecho
cómo un factor dietético afecta la expresión de los genes. Por ejemplo, aquí está la deficiencia del folato y la colina, ¿no es cierto? Si hay deficiencia de esto, del folato, y la colina, se incrementa el riesgo de estatosis hepática, por ejemplo, ¿no es cierto? Y se ve ahí sus alteraciones genéticas que pueda haber, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros ya podemos empezar a trabajar, ¿no es cierto? Darle folato. Y está la deficiencia del cobre, por ejemplo, que afecta en la señalización de la insulina, ¿no es cierto? Detectamos que este cromo hace falta, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que tratar de administrar para que la insulina pueda sintetizarse bien, ¿no es cierto? Dieta alta en grasas saturadas, ¿no es cierto? En grasas saturadas, entonces, nosotros empezamos a dar grasas poliinsaturadas, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que evitar que se expresen los procesos inflamatorios, ¿no? O las enfermedades cardiovasculares, bueno, aquí está mal escrito, o enfermedades cardiovasculares. Puede haber variantes genéticas utilizadas, varianzas de secuencias comunes, ¿no? Eso se llama los polimorfismos de secuencias, ¿no es cierto? De un nucleótido único, SNP se llama, son polifosfismos de nucleótido único, ¿no? Son varianzas de secuencias que se encuentran, ¿no? A nivel de nuestros genes, ¿no es cierto? Entonces, los polifosfismos más comunes son, por ejemplo, del tetrahidrofolato reductasa, de esta enzima especialmente, ¿no es cierto? Que no está actuando bien, ¿no es cierto? Entonces, sí se ha visto que en la población mundial son 40-50% de que tenemos esta alteración de estos polimorfismos. Es decir, que no estamos metabolizando bien el ácido fólico, que tiene funciones de multiplicación celular, evita la homocisteína, formación de homocisteína, la enfermedad de Alzheimer, todas estas cosas. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Consumir, pero no ácido fólico, lamentablemente. Tenemos que consumir tetahidrofolato, pero en forma natural. Esto que hay en nuestras lechugas, ¿no es cierto? En las hojas verdes, esto tenemos que consumir. ¿No es cierto? Si nosotros no queremos tener enfermedades cardiovasculares, enfermedad de Alzheimer que nos afecten a la vejez, ¿ya? Y hay tiene que tener validez clínica, tenga buena sensibilidad, buena especificidad y buen valor predictivo, ¿no es cierto? Entonces, en la epigenética también igual se puede ver porque hay metilaciones a nivel de los histonas. Cuando le vemos en la alimentación de la mujer embarazada, les voy a hablar un poquito cómo ha hecho David Barker, cómo ha hecho las alteraciones que se han encontrado en poblaciones pobres después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces, esto se llama, disculpen la escritura, la nutrioepigenoma, ¿no es cierto? Son metilaciones de histonas. ¿Ya? Después, cuando se da alta cantidad de ácidos grasos y azúcar, hay una metilación de la leptina, quiere decir que esto no fue la leptina, ya les voy a dar también cómo la leptina hace que se frene el apetito. Entonces, esta leptina no funciona porque está metilada, entonces no hay quien frene y produce obesidad. Entonces, nosotros vamos a dar, con facilidad le vamos a dar grasas, azúcares, todo eso, y paciente va a engordar fácilmente, ¿no es cierto? También se ha visto la metilación de la homocisteína, lo que les decía, ¿no es cierto? Son metilaciones. Y con esto vamos a tener problemas a nivel de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Estos son los tests que se están utilizando, nutriogenéticos, el GUGUT, el 24 Genetics, el Welcome to You y Neugeneration, no sé qué cosas hay. Hay otros tests que se están utilizando para ver el riesgo que tiene y a qué nivel del genoma está alterado, ¿no es cierto?, una persona X. ¿Se ve esto? Ahora, la tecnología yo les presento a nivel general porque tendríamos que, por cada cosa que estoy diciendo, una clase, pero no tenemos todo ese tiempo, ¿no es cierto?
Entonces, hay un señor que se llama Monsanto que ha empezado a querer ser dueño de todas las semillas del mundo, ¿no es cierto? Y ha utilizado el glifosato, ha utilizado, hasta ahora se utiliza eso y tenemos otros pacientes que vienen con malformaciones congénitas y se ha demostrado que hay malformaciones a nivel de todos los tejidos, ¿no es cierto? Pero no hay quien controle, ¿no es cierto? Se utiliza mucho en el trópico especialmente eso, ¿ya? Entonces, pero hay otras, de acuerdo a la forma en que se ha hecho la manipulación genética o los alimentos transgénicos. Por ejemplo, tenemos ahorita tomates de vida útil prolongada. Según los estudios últimos, parece que tolera nuestro organismo nomás, ¿no es cierto? Los zapallos resistentes al virus también, las papas resistentes a insectos también. Esto sí que es de Monsanto, ¿no es cierto? Que es una proteína transgénica resistente al uso de herbicidas, que se ha puesto esto a los productos, a los cultivos, y ha actuado a nivel de la multiplicación celular, ¿no es cierto? Ahí tenemos la contaminación por PCB, el policlorofenilo que produce cáncer, ¿no es cierto? También se ha manipulado para que la vaca tenga mayor cantidad de leche y se ha puesto se ha manipulado hormona de crecimiento bovino llamado Posilac, ¿no es cierto? Y se ha visto que las vacas tenían los ovarios agrandados, había un aumento del factor de crecimiento de insulina y han desarrollado cáncer de mama y próstata, los que han recibido este tipo de leche. También el L-triptófano se ha manipulado y ha dejado más de 1000 inválidos. Las papas transgénicas igual, la lectina igual, se ha manipulado el gen de la lectina, y a nivel del rata se ha determinado una proliferación de células en el estómago, había una multiplicación no controlada, ¿no? Y además que la inmunidad estaba alterada. Entonces, también la dioxina se ha utilizado y ha producido enfermedad desfigurante. ¿No es cierto? Vean ustedes cuántas ha hecho. Han utilizado también un repelente de gusano que se llama la Rhizoctonia, y los hindúes han perdido sus cultivos de algodón y han quedado pobres hasta que han tenido que suicidarse algunos, ¿ya? Entonces, vean, esto yo les doy como un poquito antes, yo me renegaba como los alimentos transgénicos, pero hay algunos que si no son de estos de Monsanto o de Bayer que son manipulados, dice que está bien. Yo no he hecho el trabajo, pero los investigadores dicen de que está bien, pues si son una papa o un zapallo que no va a dejar que entre el virus, está bien. Además, la papa antes era media picante, ¿no es cierto? Y actualmente ya es una papa diferente. Y ese tipo de manipulación habrá que ver cómo se ha hecho, ¿no es cierto? No tiene mucha repercusión, de acuerdo a los estudios que se han hecho. Entonces, ¿qué recomendaciones tendríamos que dar? Poder poner aquí las recomendaciones, ¿no es cierto? Tratar de dar verduras que son ricos en vitaminas y minerales en general. Además, mantiene la alcalinidad. Evitar el inadecuado funcionamiento de las células, que se pensaba que el tomate que está desfigurado entraba a nuestras células y también desfiguraba nuestro código, nuestros genes, ¿no es cierto? Entonces, esto actualmente no tiene mucho asidero. El índice glicémico generalmente es bajo de todas las verduras, ¿no es cierto? Y también del camote y demás, pero excepto la papa, ¿no es cierto?, que tiene mayor índice glicémico, lo que les decía al principio. Entonces, este es el test nutriogénico que se puede hacer para detectar los polimorfismos, o sea, las variaciones que hay, ¿no es cierto?, en nuestro código genético. Entonces, hay que ver que la relación genética-nutriente es una relación bidireccional, no solamente
es el nutriente que va hacia a la genética, sino que también la alimentación puede ir a los genes, ¿no es cierto? Los genes a la alimentación y la alimentación a los genes. Esto tiene que ser. Ya hemos visto la déficit del folato, del tetrafolato reductasa, ¿no es cierto? Que se ha mostrado que tiene problemas de homocisteína, ¿no es cierto? Y mejor si se da en forma natural. La forma adulteral será el suplemento con tetrahidrofolato, ¿no? Natural. Esto es. Entonces, directamente nos iremos a las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones tendríamos? Ingerir probióticos, recomendaciones de ingerir probióticos, evitar pesticidas en general, evitar antibióticos, ¿no es cierto? Mastigar lentamente, no utilizar grasas así en forma desenfrenada, no comer mucho, evitar antiácidos, evitar mucha carne, azúcar, consumir pescados grasos, es decir, los que tienen omega 3, utilizar la nutrición de precisión, ¿no es cierto? Que ya se está aumentando cada vez más, solo que hay que tomar en cuenta el ambiente, el sexo, la edad, estos otros aspectos que todavía no se están considerando para hacer una mejor alimentación, ¿ya? Entonces, cuando uno se siente bien, es cuando uno no se siente cansado, ¿no es cierto? Entonces, no tiene buen apetito, duerme y despierta fácilmente, tiene buena memoria, tiene buen estado de ánimo, puede pensar y actuar sin torpezas y tiene capacidad de concentración y tomar decisiones. Listo, nos quedaremos ahí para no estar más divagando, si es que vale el término. No sé si tienen preguntas, jóvenes, porque esto es estar en una clase todo alimentos, es como resumirles la vida en 5 segundos, ¿no ven? ¿Tienen preguntas? ¿Se han ido ya? ¿Hay preguntas, jóvenes? Creo que no, doctor. No, doctor. No, doctor. No, doctor. Pregunta, por favorcito, una pregunta, a ver, Luis David Garrido. ¿Qué eres del doctor Garrido tú, David? ¿Nada? No, nada, doctor. ¿No era tu abuelito? Un pediatra era famoso. No, doctor, no. ¿Tú, No, Katia doctor. Miguel, Dip, Avendaño? ¿No tienes pregunta? Los porcentajes en cuanto a proteínas y demás. Y estos porcentajes, ¿cómo van a variar cuando ya se los somete a una cocción o a ponerlos a una temperatura elevada? Perdón, Katy. La primera parte. ¿Decías? Sí, ¿cómo? ¿Verdad que nos dio porcentajes de los alimentos, ya sea de las proteínas, de alguna de las carnes y demás? Pero ¿cómo va a variar, digamos, esto cuando ya se sometan a ciertas temperaturas, por ejemplo, a la cocción? Sí, pues, hay dependiendo de cómo se trata, ¿no? Generalmente se dice cuando se quema la carne y se quema la grasa, liberan sustancias tóxicas, ¿no? Como la acroleína, ¿no? Entonces, y estas son sustancias cancerígenas, ¿no? Pero no hay estudios sobre esto. O sea, hasta ahora, ahora ya hay tips, hay chips, hay tests que se pueden hacer ahorita en base a estos polimorfismos, ¿no es cierto? De los nucleótidos especialmente. Esto es lo novedoso, ¿no es cierto? Que nosotros estamos haciendo ahora diagnóstico en base a eso, ¿no? Por suerte es muy bajo de muchos, pero por ejemplo de la
mismo de la homocisteína, de la tetrahidrofolato reductasa, ¿no es cierto? ¿No? Que se repiten, eso es polimorfismo, ¿no es cierto? O sea, por decir, todos estaban yendo citosina, adenina, guanina, así estaban yendo en esa secuencia y de repente cambia su esquema, ¿no es cierto? Eso es un polimorfismo, ¿no? Lo normal que eso es que ocurra, un 1%, dicen, ¿no? Pero si nosotros tenemos mayor porcentaje, y esto especialmente se ha visto con la tetrahidrofolato reductasa, ¿no es cierto?, que llega al 50%, entonces ya estamos con realmente una población en riesgo, ¿no? Cuando lleguen a viejos, ustedes tal vez se van a hacer, algunos de ustedes, este tipo de exámenes, y ustedes van a ver de que tienen, sí, pues tienen que bajar o tienen que consumir alimentos que sean sanos, ¿no es cierto?, como las verduras, la lechuga, por ejemplo, que les decía yo, ¿no? ¿A cuántos de ustedes comerán lechuga todos los días, o verduritas, o brócoli, estas cosas? ¿No es cierto? Entonces hay que hacerse esa pregunta. Y esto es lo que se está encontrando ahorita, ¿no? Entonces, igual con el riesgo, no hay muchos que tengan, que tomando café todo el tiempo tengan riesgo de tomar, de hacer paro, infarto de miocardio, ¿no es cierto? Pero hay gente sí que tiene que no metaboliza en forma rápida, ¿no es cierto?, la cafeína. Y se acumula eso. Y esos tienen problemas de polimorfismos, ¿no es cierto? Y son ellos los que tienen más probabilidad de morir por infarto de miocardio, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que son novedosas en todo esto, resulta interesante. Pero estamos empezando, ¿no? Y con esto ya vamos a poder hacer también este diagnóstico de precisión nutricional, ¿no es cierto? Donde le va a servir tanto al nutricionista, al médico y más todavía a la población. ¿Ya? No sé si era eso lo que estaba pensando, porque sí, pues la carne cuando se quema siempre libera toxinas, ¿no? Cuando es en mucha cantidad. Pero todavía no hay estudios sobre eso, ¿no? Si me voy a inventar si le digo esto es lo que va a pasar, pero sí, desde hace mucho tiempo se decía de que está relacionado con problemas de cáncer, ¿no? Cáncer a nivel tracto gastrointestinal especialmente, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿ya? Eso. Ahora, con la enfermedad celíaca también se han hecho, y hay nomás buenos porcentajes de polimorfismo, pero bueno, eso hay que ver, no, todavía no se puede generalizar. Otra enfermedad, otra pregunta, perdón. ¿No hay más? Se han reducido a 30, nada más. Bueno, si no hay alguna pregunta más. Solange, ¿no es pregunta? Solange Nicole. O tú, John, Cristian No, Obando. doctor. ¿Nada? ¿Alguna duda por lo menos? Ya. Entonces, pasado mañana vamos a hacer la clase vamos a empezar a hacerlo crecer a nuestro niño, pues de mujer embarazada vamos a empezar a hablar, ¿ya? Entonces, no sé si nos toca a las 8 de la mañana, por si acaso. Yo estoy en el hospital, no puedo conectar, no hay nada en mi pobre hospital, no hay ni internet, no hay nada. Entonces lo vamos a hacer igual a las 16, ¿ya? Horas 16. La clase de nutrición y embarazo creo que es. El 26 me toca. Está a las 8 de la mañana, lo vamos a hacer a las 16, ¿ya? Por favor, besito nomás les pido. Horas 16 entonces, la próxima clase. ¿Está bien? Está bien, doctor. Ya. Bueno, hasta luego, chicos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes.